Comunidad Latina, ¿crees que estás listo para emprender en Australia? Pues en este podcast te queremos dar información sobre cómo reconocer 4 habilidades para comenzar a emprender tu negocio. Eso y mucho más aquí en nuestra mesa azul, la mesa del emprendimiento. Cuando yo era chiquito y estaba mirando Shark Tank, yo quería grabar un podcast. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast de emprendimiento latino. Un poco vamos a comentarles de qué va el podcast. Karen, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en esta mesa azul. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Importante lo de la mesa azul. Todo tiene historia. Todo tiene historia. Qué bueno que podamos tener este espacio para hablar sobre emprendimiento latino aquí en Australia. Claro. Lo que vamos a intentar, el propósito del canal es compartir historias, compartir experiencias que nos puedan ayudar a todos, compartir el camino de los emprendedores aquí en Australia, consejos, invitados, artículos, información que podamos nosotros buscar que nos ayude a toda la comunidad emprendedora. Entonces vamos a empezar con la pregunta base. Y la pregunta base es, ¿por qué emprender en Australia? ¿Por qué emprender en Australia? Parece ser que llegar a un país y ponerse la idea de crear algo nuevo parece al principio muy alejado. Parece una gran montaña que hay que subir. Cuéntanos ahorita un poquito, Karen, ¿cuál ha sido tu historia en tema del emprendimiento? Abrimos un poco el capítulo sobre qué ha hecho Karen de emprendimiento, qué ha hecho Diego de emprendimiento, y luego ya abordamos el tema del emprendimiento en Australia. Para remontarnos en la historia, trata de hacerlo, voy a hacer lo más breve posible. Era un pequeño chiste. Emprender en Australia es algo. Antes quiero decir que yo siempre he querido emprender, no importa en el país en el que fuera a vivir. Y esto es porque estudié diseño industrial, que además es una carrera multidisciplinar que te permite adquirir diferentes conocimientos para poder generar un servicio, un producto con un propósito. Yo vine por primera vez en el 2011 a Australia y vine en una condición diferente, pero tuve la fortuna de ofrecer mis colecciones de vestuario y tener un desfile y estar más inmersa en el área creativa, ¿no? En el área como artística, y observé mucho los markets. Pero por circunstancias regresé a Colombia y a otro país, y cuando regresé a Colombia, porque mi visa se acabó, yo emprendí en Colombia nuevamente. Pregunta rápida, ¿emprendiste antes de llegar a Australia? Emprendí antes de llegar a Australia. Okay. De hecho, mi primer emprendimiento es de disfraces, oficialmente, de disfraces en la universidad. Mi tema de querer hacer personajes nace desde que comencé ballet, danza contemporánea y teatro, y siempre me caracterizaba digamos que la gente le llamaba mucho la atención cuando tenía un vestuario muy particular o diferente al resto de las personas. Y esto de crear personajes es fascinante. El tema de los disfraces es porque no solo es un momento especial Halloween, sino porque se celebra muchos tipos de eventos con vestuario, pero ahí se va acercando un poco, ¿no? La vida te va diciendo por dónde es. Luego vengo a Australia esta segunda vez y comienzo a estudiar en un colegio de emprendimiento, porque de verdad me lo quiero tomar en serio. De hecho, venía con la idea de emprender, y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando emprendí de nuevo en Colombia fue con accesorios hechos por artesanos en Tailandia, porque viví en Tailandia y estudié en Tailandia, y también estudié una maestría en desarrollo de empresas de moda. Entonces ahí seguía a adquirir más conocimiento para emprender. ¿Y qué otros conocimientos necesitas para emprender? Vengo a Australia esta vez y tengo algo muy claro con respecto a, sé que quiero crear algo disruptivo, diferente. De seguro va a tener estos componentes de comunicación
colorido, iba a tener a lo mejor un personaje, pero yo no sabía lo que me iba a encontrar en el camino. Y es que lo bonito es que cuando estás en un colegio de emprendimiento, pues estás con otras personas que también están alineadas a eso. Bueno, okay. y ahí viene el tema de, ¿no?, de conocerte ya luego, pues como... Creo que has tocado aquí un punto importante y es, siempre he querido emprender. Entonces creo que parte importante de los que hemos emprendido en Australia, quisiera saber ese porcentaje. Sería importante saber quiénes de nosotros ya habíamos emprendido en nuestros países o quiénes de nosotros ya hemos tenido la idea de emprender, que es diferente. Porque en mi caso particular, yo llego a Australia a mis 28 años, emprendiendo a mis 21, 22, 23, pero obviamente habrá quien llega a Australia mucho más joven y que puede ser que su primer emprendimiento sea aquí. Creo que si lo podemos ver así, nosotros llegamos un poquito más adelantados o más avanzados en temas de emprendimiento y uno llega aquí con esa idea de emprender. Entonces, primer punto podría ser la pregunta, me encanta hacer preguntas, es si tú siempre has tenido las ganas de emprender. Si nunca te has preguntado eso en tu vida, a lo mejor puede llegar en 5 o 10 años, pero igual va a ser más difícil que te acerques al mundo del emprendimiento. A las personas que todavía no han emprendido, pero se han hecho esa pregunta, es probable que te acerques a emprender aquí. Entonces, partamos de qué viene detrás. Eso es muy importante. Voy a contar rápidamente como mi historia. Yo emprendí en México temas de... Puse un restaurante, nos metimos al tema de Uber y estuvimos ofreciendo servicios de Uber, temas de ropa, de ropa para gimnasio y estas cosas. Y yo tomé el avión, ese avión de México a Australia, con la idea de conectar México y Australia. O sea, no sabía qué. Yo dije, yo voy a conectar estos dos países. Y de ahí intenté varias cosas, con personas, servicios, productos, hasta que llegamos al tema del cacao. Antes de llegar al tema del cacao, yo quería comentarles algunas cosas que pasan, que es lo que vamos a compartir ahorita. ¿Qué se tiene que pasar? ¿Qué tiene que nosotros que tenemos que estructurar? ¿Qué tenemos que, digamos, aceptar, arreglar desde una forma incluso mucho más interna, mucho más personal? Es una decisión. Es una decisión y es un propósito, es una meta al decir, voy a emprender. ¿Cómo fue tu proceso? ¿O cuál crees que sería el proceso? Vamos a hablar ahorita de las personas que todavía no han emprendido, ¿vale? Pero que les ha llegado esta pregunta de que quieren emprender. Todavía no llegan a la realización. ¿Qué pasa en ese proceso? Cuando a uno le surge esta pregunta, le surge porque ya hay mucha información sobre emprendimiento, pero esto es innato cuando estás desde el colegio. Si tú eres en el colegio de los que vendía dulces, o eras el que ofrecía ya un servicio, hacer carteleras, marcar los cuadernos, ya hay una persona ahí que está pensando en monetizar un talento, o están pensando yo puedo adquirir un beneficio económico con algo que sé hacer. Y para mí eso es, yo en el colegio no hablaba de emprendimiento, yo de hecho vendía cosas en el colegio. La gente me pagaba a mí por hacer carteleras de historia o de biología o hacer maquetas, porque quedaban muy, muy chingonas. Yo no sabía que uno después puede cobrar. Luego es que se habla de emprendimiento, ¿verdad? Pero para mí, Diego, eso viene siempre con uno. Que ahora hablemos de emprendimiento está muy bien, pero si a una persona le surge esto, mire desde su infancia qué ha hecho. Ok, déjame poner una pregunta sobre la mesa. Es más, la voy a poner aquí. Y les voy a decir, ¿tú crees que el emprendedor nace o se hace? Nace. El emprendedor nace para qué. Vamos a anotarlo aquí. Yo tengo otro tipo de definición y de concepto. Espérame, ya lo dijiste. Nace, pero... Pero yo digo que
Pueden ser las dos. Sí. Y les voy a decir por qué. Hay quienes nace, como nace el talento innato de ser el mejor basquetbolista o tocar piano o lo que sea. Y puedo decir que si le estoy preguntando ahorita a alguien, a ti, y les hago esa pregunta, ¿tú crees que has nacido para emprender? ¿O tú crees que no? Creo que no podríamos tener una respuesta absoluta, porque podría decir, tú ahorita, a lo mejor ahorita no eres el emprendedor y no te sientes que eres el emprendedor, pero te quedan 30, 40, 50 años de tu vida y te puede llegar a tus 55 años. Y yo conozco esas gentes y conocemos quien ha emprendido a sus 55. Entonces, el ponerte si eres emprendedor de vida o no, nato, pues es una pregunta como si supieras qué va a pasar tus 30, 40 años de tu vida. No sabemos. Entonces, igual y desarrollas todas las habilidades. Hay quienes las ha desarrollado o se les ha despertado algo desde antes. Esto que nos ha pasado a nosotros. Se necesita, hay algo genético para ser emprendedor. Visto desde diferentes perspectivas de la psicología, de la astrología, si naces con ciertas características que son muy favorables para emprender. No todos estamos dispuestos a correr un riesgo y a estar durante periodos de incertidumbre. Para mí emprender es un laboratorio absoluto desde lo personal hasta el producto que estás ofreciendo. Y si estás dispuesto a recorrer este camino, bienvenido. La adversidad, la resiliencia pasan hasta un segundo plano. Entonces, estos que dices que están emprendiendo después de sus 55 años, Kentucky emprendió como a sus 70, 80 años, claro. ¿Cierto? El coronel fue por una necesidad, pero estoy segura que hay otros que saben que no se han podido lanzar porque siguen adquiriendo experiencia laboral. Entonces, al fin, te cuentas, Karen cree que esto viene desde la infancia o que ya viene contigo innato. Pero para mí, yo me voy puliendo en el camino. Para mí, haber trabajado en empresas multinacionales, seguir trabajando, incluso tener contacto con otros emprendedores, colaboraciones, me sigue formando como emprendedora. Y es bienvenido todo el conocimiento. Hay emprendedores que simplemente no estudian nada. Incluso hay gente que emprende sin claro. Y yo soy partidaria que todo conocimiento que yo adquiero es para implementarlo en la empresa, en el emprendimiento. Y de hecho me gusta. O sea, es como, no hay mejor inversión, bueno, dependiendo del emprendimiento, que tener un curso de crecimiento personal para poderlo compartir. Claro. Entonces, ya les dimos un poquito de contexto de los dos. Ahora vamos a regresar a la pregunta. ¿Por qué emprender en Australia? ¿Vale? Yo partiría de, y eso me pasó las primeras semanas que llegué, que yo vi un país lleno de oportunidades en el tema de emprendimiento. Creo que la mayoría, voy a generalizar, las circunstancias con las que llegamos es un aprender un idioma, es un aprender una cultura. Muchas veces estás dejando esa zona conocida, familiar, entonces ya al llegar ya es un challenge. Entonces creo hay un proceso muy importante, y lo pongo en mayúsculas, hay un proceso de adaptación. De adaptación y de reconocimiento que estás empezando de cero. Estás empezando, igual no de cero, estás reestructurando todo. Yo veo mucho eso. Mientras más acepto que tengo que reiniciarme, que reiniciar ciertas cosas, que reintegrar nuevas cosas, creo que el fluir de la vida en Australia, creo que es mucho más aceptable, es mucho más, le ves más sentido. Creo que en el proceso de no adaptarme, ahí se vuelve una lucha. Y pasa mucho que estas personas llegan y quieren seguir haciendo lo mismo, buscar las mismas amistades, hacer la misma rutina. Creo que llegamos buscando lo mismo, consciente o inconscientemente, y creo que ese primer rechazo, ese primer conflicto, cuesta. Entonces creo que el primer punto es ¿qué tan adaptado ya estoy?
Porque eso te va a abrir la puerta de ver más oportunidades de este nuevo territorio. Al conocer a más gente, conocer qué es lo que se está vendiendo, conocer qué está pegando y qué no está pegando. Es un ejemplo, es el tema del café. Bueno, ver que hay una cultura enorme del café. Entonces, ¿por qué emprender en Australia? Yo empezaría diciendo, bueno, creo que hay un tema de adaptación. ¿Por qué tú, continuando esta historia, por qué sí emprender? Aclaremos que estamos en Australia y somos latinos porque estamos hablando de emprendimiento latino. Si yo vengo codificada a nivel sociocultural y mi idiosincrasia y tengo toda esta estructura y creencias de mi país, pero quiero ofrecer un producto de Suramérica a Australia, que además lo tengo que hacer en inglés, tiene que haber un cambio cognitivo y un cambio de chip para que yo pueda decir, es el momento y es la oportunidad de ofrecer lo maravilloso que tiene mis raíces a una cultura británica, anglosajona o en general en inglés. Y las cosas tienen que cambiar aquí, porque no es lo mismo ofrecer café en Sudamérica, que no tengo que echar la historia, ni tengo que explicar, a venir a hablarle a un australiano que además ya de por sí está documentado y de seguro ya ha viajado al país de donde yo vengo. Entonces, emprender en Australia no solo es el tema de adaptarme, es entender el sistema en el que estoy y entender que no puedo comunicarme de la misma manera. Como yo también le hablo a este público australiano, que además no todos son australianos, ¿no? Hay diferentes nacionalidades, entonces es mi responsabilidad también hacerlo con integridad sobre lo que estoy trayendo. Entonces ahí llevamos ya dos palabras puestas, que el primero sería un tema de adaptación. El segundo tema, como lo has dicho muy bien, es un tema de entender y comprender esta nueva cultura, este nuevo panorama. Primero me adapto, que es un tema casi de supervivencia, ¿vale? Es aprender a comunicarte en inglés, es encontrar un trabajo que te permita pagar tu renta. Es un tema de adaptación. Estás llegando a una nueva selva. Pues tienes que comer, tienes que refugiarte, ¿vale? Y después entonces uno empieza a interactuar con esa nueva selva, con esos nuevos personajes, y entonces empieza uno a entender. ¿Vale? ¿Ahí vamos bien? Okay. Perfecto. Creo que punto detonante aquí es, hay mucho emprendedor o que quiere emprender, que punto clave es no sé qué emprender. O sea, no tengo un punto, no tengo una guía, ¿vale? Creo que nos reprochamos mucho, nos juzgamos mucho en ese tema de todavía no encuentro qué es lo que tengo que hacer. Creo que está muy sobrevalorado el que tienes que encontrar un propósito, tienes que encontrar. Creo que hay veces que nos presiona, ¿cierto? Entonces, creo que yo quitaría, o sea, los que todavía no saben bien, quitaría eso y creo que diría, tú avanza, o sea, tú sigue avanzando. Ve un camino enfrente de ti, todavía no sabes dónde vas a llegar, pero el tema es sigue avanzando. Pues es que te pregunto a ti, Diego quería emprender, Karen quería emprender, ¿era con disfraces? ¿Era con equipo deportivo de gimnasio? ¿Era con el restaurante? ¿Lo emprendiste? Sí. Claro. Pero qué bueno que se haya acabado. Y duele mucho acabar un emprendimiento y pierdes dinero y un montón de cosas más, pero eso te va acercando a lo que verdaderamente es. Entonces, si alguien está preocupado por si quiere emprender y no sabe, que saque su primer producto, va a funcionar. Eso, no hay garantía de nada. Eso te acerca al otro. Ahí está. Ahí entonces, ahí creo que llegamos a un punto clave, que es ese propósito o ese gran sueño, ¿vale? Solo llega en medida en que vas probando diferentes cosas a medida que vas llegando y va a llegar a algo cuando tú ya hayas pasado esos cursos. Tratemos de verlo así. Ese propósito llega cuando te has pasado, cuando te has caído, cuando ya 5 o 6 caídas. Entonces el propósito está esperando. El tema es que no lo sepas. Imagínate, así es como funciona. El tema es que no lo sepas porque bienvenida a esa incertidumbre. Nadie lo sabe. O sea,
bueno, a lo mejor hay un 1%, 5% de la población que les cae, ¿no? Y dicen esto así, pero podemos decir, las grandes compañías no sabían a dónde iban a terminar. Entonces, es en el proceso en el que uno se va descubriendo. Y nos gusta mucho relacionar a Karen y a mí el emprendimiento con un tema de evolución personal. O sea, tu emprendimiento va a hablar de tu evolución personal, ¿no? También de tu vida muy personal. Entonces, yo veo el emprendimiento es un reflejo también de lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces, vincular esas dos cosas, saber que si no has encontrado ese propósito desde afuera que se llama emprendimiento, también estás en esa búsqueda interna. Se me hace que es una muy bonita metáfora de decir cómo va funcionando el emprendimiento. Lo puedes ver como tus emprendimientos, como las etapas de tu vida. Y es que están completamente alineados, van en paralelo. Algo que también quiero mencionar aquí, y es cuando quieres emprender en Australia, es muy fácil encontrar personas de otras nacionalidades. Sí, no me estás preguntando esto, Diego, pero tu tema era conectar México con Australia y tú eres el experto en quizás importar, quizás miras mucho el tema del el productor del cacao, pero entonces, y Karen con el cacao, es que mi tema con Frido también es desde otra perspectiva. También cuando uno, digamos que juxtapone estas dos cosas, ¿verdad? Es el talento de Karen, cómo le aporta también al emprendimiento. Entonces no necesariamente yo no pensé en cacao y yo tampoco pensé en México, pero yo sí sabía que tenía que ser algo con el extranjero y no con algo colombiano. Entonces no importa en el punto en el que estés, si también encuentras una persona en el camino en el cual están alineados, maravilloso, porque es un muy buen complemento. Por eso digo que es dependiendo de la etapa. Y otro punto que quiero decir es la carrera que uno estudia no siempre tiene que ver con lo que uno quiere emprender. Conozco un amigo que era ingeniero y que hoy en día afortunadamente nos está prestando estos equipos porque se dio cuenta que su talento tiene que ver también con la miria, con comunicar algo, pero es un ingeniero comunicando algo. No, sí se puede, pero luego lo podremos invitar también. Si Diego lo quiere invitar a este podcast. Saludos a nuestro gran amigo Mike. Creo que entonces hay un tema de adaptación, hay un tema de entender y comprender el panorama, dónde estamos parados, cómo estamos parados, un tema realista, ¿vale? Y creo que ya después, habiendo estándose uno adaptado, habiendo entendiendo un poco cómo funcionan, creo que es bien importante tener en cuenta qué tanto sabemos de emprender. Que creo que los que hemos emprendido, hay una frase que me gusta: hay que aprender a emprender. Uh-huh. Y el emprendimiento se estudia, el emprendimiento se lee. A mí me gusta decir que el emprendimiento se lee. ¿Cómo? No se trata de nada más salir y poner tu producto y todo. Te vas a ahorrar mucho tiempo perdido, te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar colaboraciones y socios que no estaban. Entonces, hay libros que te dicen, hay una teoría, se podría decir, hay una teoría del emprendedor. Y obviamente se combina con la práctica, pero yo pondría esa pregunta: ¿qué tanto sé de emprendimiento? ¿Qué tanto sé de negocio? Hay quienes han nacido con sus papás que tienen una empresa y entonces tienen mucho knowledge, pero hay quienes no. En mi caso, en mi familia nadie había emprendido, entonces creo que ¿qué tanto sabemos del emprendimiento? Y otra cosa que podríamos agregar como para ir resumiendo, ¿no? ¿Qué más crees? A ver, el tema de leer emprendimiento, estudiar emprendimiento me encanta. Hay grandes videos de YouTube, puedes hacer un curso y me gusta todo el tema de estructurarte. Pero cuando se trata también de encontrar un mentor, vamos a ponerlo en el ejemplo de en este caso de Frido, no siempre funciona solo que sea alguien de negocios, porque ese alguien de negocios no entiende que esto es también un emprendimiento holístico. Entonces, a veces hay que tener hasta 3 mentores para que cada uno dé una perspectiva y se pueda fusionar la información. Entonces, sí es importante, ¿no?, hacer el curso, sí es importante entender qué es esto de emprender, pero también esto se trata de tomar el riesgo y vivir la experiencia, y no hay nada más bonito aquí
que el que lo ha vivido algo similar, pegarse un poquito a ese, es decir, preguntarle a alguien, si tú estás en un emprendimiento donde quieres traer café, pues preguntarle al que ya tiene experiencia, qué es lo que ha hecho, que creo que es más valioso que cualquier curso. Claro. Vamos a cerrar con una pregunta. ¿Cuáles serían nuestros consejos, digamos, para esa gente que todavía está pensando, que todavía está haciendo pruebas de emprendimiento, no a los que ya tienen años con su emprendimiento? ¿Cuáles serían nuestros consejos desde nuestra experiencia de emprender aquí en Australia? ¿Sí? ¿En el siguiente tema? En la siguiente parte. En la siguiente parte. Corta esta parte y responde eso, díselo a la audiencia, porque para que se puedan extender con tranquilidad. Bueno, más le quedan 5 minutos. Y no quiero que estén presionados. Bueno, vamos a servirnos de nuevo otra tacita de cacao que hace falta. Ya no lo acabamos, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con la respuesta a esta pregunta. Regresamos aquí a la mesa del emprendimiento. Vamos a decir, esta es la mesa del emprendimiento, la mesa de los emprendedores. ¿Qué te parece? La mesa azul de los emprendedores. Listo. Bueno, regresemos a la pregunta. Ya solo para, de nuevo, como un contexto de todo el podcast es, ¿por qué emprender en Australia? Un poco compartimos nuestras experiencias y de nuevo retomar cuáles serían estos consejos, estos sugerencias que les podríamos brindar a estos emprendedores. No hay que esperar primero que el producto o el servicio que se está ofreciendo tenga la perfección, porque no se va a llegar. Es también muy bonito ir amoldando, ir acoplándose a lo que el mercado o la demanda te está pidiendo. No hay mejor, de hecho, retroalimentación que lo que el cliente te está diciendo que le debes incorporar o que no le funciona. Finalmente, este es el validation process por el cual el producto o servicio pasa. Entonces, primero, sal así y la gente te va a decir por dónde va la cosa. Ese es uno, ese es un buen secret tip. Ok, ¿quieres que yo diga el 2 y luego tú dices el 3? Sí, claro. Así nos vamos. El 2, yo diría, esa es mi experiencia. Mi escuela de emprender aquí en Australia, lo tengo que decir. Ok. No se pueden decir marcas, pero voy a decir que fue una panadería. Les voy a contar un punto clave que marca mi emprendimiento aquí en Australia. Yo estaba haciendo deliveries, estaba repartiendo pan. Me tenía que levantar como a las 3:30, 4. Y cuando vi el shift dije, ¿cómo 3:30 están locos? Y dice, bueno, pues repartes pan, pues tienes que levantarte temprano. El pan es early. El pan es early. Entonces hacía los deliveries 6 días a la semana y de repente dije, bueno, es mucho porque pues, te levantas a las 3 de la mañana, es una locura. Intenté terminar con el trabajo y estaban buscando un market manager. Ellos hacían markets, entonces me ofrecieron esa posibilidad. Y dije, no, yo creo que aquí está muy pesado, yo puedo buscar algo más en hospitality o algo. Y tuve como 2 días, como si lo dejo o no lo dejo. Y luego soy muy agradecido por haber llegado a esa idea y decir, mira, era una pequeña compañía, era un small business creciendo. Desde abajo, o sea, yo sabía que él estaba creciendo desde abajo, ya tenían empleados, tenían un lugar. Y dije, esta es mi escuela de emprendimiento. Él es mi mentor. Desde ahí, en vez de ver un trabajo que uno va, que se tiene que levantar temprano y que es un poco como repulsivo y uno siempre está tan cansado, o sea, Australia te come tu energía. En el momento que cambié el switch, porque es un switch, dije, ¿cuánto tengo que aprender aquí? ¿Cuánto tengo que absorber? Entonces ya no me importaba el manejar, importaba a dónde les estoy repartiendo. Eran cafeterías y trataba de hablar con el dueño de la cafetería y quién es él y por qué empezó su cafetería. Y regresaba a la panadería y cómo están haciendo la producción y cómo está contratando a gente y cómo están haciendo los markets. Y de repente fue una esponja de absorción. Yo haría una pregunta aquí. ¿El trabajo donde estás te está ayudando? ¿O lo estás viendo? A lo mejor puede ser que el trabajo que sea, lo estás viendo como absorción de conocimiento, de experiencia, pero después tu emprendimiento. Es que además tú tuviste la fortuna de estar en un emprendimiento,
hoy en día ya es una empresa mucho más grande, con muchos empleados, pero el poder estar en esto te permite ver que hay que hacer de todo y puedes aprender. No es como en una gran corporación que no te permiten hacer sino no, limitado. Es impresionante porque yo también vi ese camino de Diego. Hoy en día hasta él tiene un certificado de esa panadería, ni siquiera el colegio de emprendimiento. Claro. Y qué bueno que te rías porque esas son las escuelas. Las escuelas de la vida no son donde uno está pagando estos colegios, sino Diego se quedó en un trabajo. Yo he tenido por ahí 20 y todos me han dado también ese conocimiento. Pero entonces aquí va mi tercer consejo, por así decirlo, y es que yo también pude observar qué es lo que tenía positivo esta panadería o otros, digamos que empresas con las que yo estaba trabajando, y no todas tenían una buena comunicación o servicio al cliente, y todo lo que hace también falta allá, que yo veo que Karen quiere integrar, es si tú estás viendo como yo quiero hacer un emprendimiento, pero yo, supongamos la panadería, yo también quiero traer pan, pero no me gusta cómo lo están entregando y yo sí podría ofrecer un servicio mejor, intégralo e inclúyelo dentro de tu emprendimiento, porque eso también es observar la competencia, indirecta o indirectamente. Y para mí siempre el servicio es, en Australia requiere como de cierta calidez humana. Si yo puedo traer esa calidez humana al emprendimiento, hazlo. Si tú ves que hace falta algo, entonces ponlo tú en tu empresa. Claro, muy bueno, muy buen punto. Y bueno, el cuarto punto, y puede ser el último, y creo que este punto nos da para hacer otro podcast, y sería el tema de la visa en tu emprendimiento. Me ha tocado muchos compañeros que quieren emprender o que han emprendido, dicen, pero pues tenemos una visa de estudiante y sabemos lo que puede ser tener una visa aquí en Australia. Y por eso siempre el emprendimiento tiene que ir conectado con el emprendimiento va conectado, no es que tenga que ir, va conectado con tu vida personal. El consejo que doy es, a mí nunca me importó el tema de la visa, pero si la pregunta es si estoy creando algo aquí y si en 2-3 años me tengo que ir, desde el día 1 de que creamos Frido Cacao, supe que era un producto, una empresa que tenía que funcionar a nivel mundial. Entonces fíjense lo importante, no era la visa. La visa te está llevando a que crees una empresa que pueda jugar a nivel mundial. Ya lo hice como impulso, porque pude haber creado algo o pudimos haber creado algo que solo fuera australiano, que solo jugara en el mercado australiano. Desde ese planteamiento, tu emprendimiento tiene que estar creado de que si el día de mañana, por cualquier circunstancia, algo pasa aquí en Australia, tú puedes jugar en cualquier otro país. Nuestro enfoque desde la marca Ofrelledo siempre ha sido el tema del website, porque desde ahí sale el día 1. Entonces, tema de visa, vamos a hablar mucho de ese tema de visa, ¿no? Y que hay visas de emprendimiento y todo, pero creo que al final puede ser una gran barrera para cualquier emprendedor. Es decir, ¿cómo voy a crear algo? ¿Cómo le voy a apostar aquí? Tu emprendimiento tiene que jugar en diferentes partes. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, yo iba a decir una cosa final antes de cerrar, y es, y nos íbamos a ir nada más unos pocos minutos, pero bueno, afortunadamente Australia tiene muchas nacionalidades, entonces si tu producto está enfocado hacia el mercado australiano, ¿a qué te refieres con el mercado australiano? Porque tu café, los asiáticos lo van a consumir, los árabes, los europeos, los mismos latinos estando en Australia. Entonces, hacer un emprendimiento en Australia también es hacer un emprendimiento hacia el mundo. Claro. Hacia el mundo. Estamos hablando inglés, pero con Frido me ha tocado que es un momentico aquí, los queridos peruanos, ya hablo aquí con este asiático, no es la misma comunicación, pero te tienes que volver multifacético, ¿no? Y cambiar hasta, no es lo mismo lo que quiere un asiático del cacao
que lo que quiere un peruano. Entonces, qué bonito emprender con con este país que es tan multicultural. Ese era mi tema. Perfecto. Me gusta mucho el tema de la multiculturalidad. Bueno, este es nuestro primer episodio. Creo que nos sentimos muy a gusto. Vamos a estar compartiéndoles muchas más cosas. También recordarles que el tema es crear una comunidad, ¿no? Y poner afuera las experiencias de los emprendedores aquí en Australia. Entonces, si alguien está interesado en algún día sentarse aquí en la mesa, por favor, escríbanos. Saludos a todos. Gracias, Karen. Gracias.